por ahí se clava entonces y no tapa a nadie, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Granada en este seminario que es la tercera parte. ¿Han repasado las dos anteriores? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo les tengo que confesar algo, un pecadillo. Yo estas actividades las preparo para mí. Qué egoísta, ¿no? Pero porque yo hago lo mismo que yo les recomiendo que ustedes hagan. ¿Por qué yo preparo estas actividades? Porque yo las repaso. Entonces, yo al preparar estos cursos me acuerdo de los viajes que hicimos con Rubén o de los viajes que hicimos con algunos de ustedes que están aquí. Me pongo a estudiar otra vez, consulto los libros, ¿verdad? Este seminario está basado fundamentalmente en estos 3 libros. Porque el autor, la manera que tiene de escribir es en palabras simples. Entonces te explica cosas que son muy complicadas en palabras muy simples. Tú entras muchas veces, puedes entrar a Wikipedia o a otras fuentes y lo que te va a poner ahí es muy complejo. Entonces en estos 3 libros, Religiones, Tierra Santa y Biblia, que el último, Biblia, lo pueden encontrar en ebook, ¿sí? Lo pueden descargar en el ordenador y tienen ahí muchísima información. Habla justamente estamos hablando de Tierra Santa, pero tenemos que entender de que nosotros lo que estamos hablando, hay muchas actividades, como yo les decía a ustedes, que son actividades prácticas y otras actividades que son actividades culturales. Hemos estado viendo en Tierra Santa que todos los personajes que vivieron aquí en esta zona tuvieron pruebas que pasar, ¿sí? Y algunos las pasaron y algunos aprendieron cosas. Entonces el objetivo nuestro es aprender de esa vivencia, ¿sí? Fíjense que Tierra Santa, hablábamos que son lugares, Tierra Santa no es solamente Israel, son todos estos lugares, Palestina, Jordania, Egipto, Líbano, Siria, donde se narran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es considerada sagrada esta tierra, ¿por qué? Porque las 3 grandes religiones que derivan de Abraham, que ¿cuáles son? Judaísmo, cristianismo e islam, se desarrollaron aquí. Por eso se considera que es un lugar santo. Bueno, Tierra Santa es esto. Habíamos hablado de la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a hablar de religiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a cerrar ahí un poquito la puerta. Religiones. Fíjense, la palabra religión proviene del latín religo, que quiere decir volver a unir. ¿Volver a unir qué? Nuestro cuerpo con nuestro espíritu, ¿no? Muy bien, tu cuerpo con tu ser. Volver a unirte, ¿sí? Algo que una vez aparentemente ese contacto se perdió. Entonces cuando nosotros hablamos de religare, de religión, estamos hablando de una cuestión personal. Claro, esto no es el concepto que tiene la humanidad de una religión, pero la palabra religión quiere decir volver a ligar. Entonces un religioso es un unificador, un conciliador, una persona inclusiva, tanto en el sentido externo de fraternizar y unirse con sus hermanos humanos, como en el interno de volver a unirse con su ser. ¿Está claro? Entonces, una persona religiosa es una persona inclusiva, que busca unir. Seguimos. Cada vez que los seres humanos se nos olvida poner en práctica los principios o leyes universales, los aspectos del ser, la suprema inteligencia, fíjense que ahí el autor, porque esto es un texto de Rubén Cedeño, no dice Dios, dice la suprema inteligencia, porque puede ser que tú no creas en Dios. Pero esa suprema inteligencia que tú puedes nombrar como Dios, el gran arquitecto, ¿qué más? ¿Cómo lo puedes nombrar? El universo. Hay muchas maneras de nombrarlo. Esa gran inteligencia descarga una forma de enseñanza adaptada a las necesidades espirituales, mentales, emocionales y físicas de ese grupo de personas que está en ese momento evolucionando en la Tierra. Así es como se han desarrollado las diferentes religiones. ¿Se comprende esto? Sí. La humanidad está en la Tierra. Y la humanidad le toca un salto evolutivo. Pero está estancada. Está estancada, ¿cómo? Porque están dormidos, o están en una enseñanza teórica, no se están dando cuenta de las cosas. Y entonces viene alguien para despertarnos. Pero esa persona no tiene el cometido de fundar una religión.
tiene el cometido de enseñar lo que le toca aprender a la humanidad en ese momento. Lo que sucede es que las mentes pequeñas de los hombres receptan ese mensaje de una manera determinada. Pero no es el objetivo de que haya religiones diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, fíjense, aquí tenemos una imagen donde están todos los religiosos. Y a mí me encanta esta frase, que es anónima, no sé quién la dijo. ¿Quieren que la leamos? Sí. Quienes comprendieron la enseñanza de los grandes maestros se iluminaron. Aquellos que no la entendieron fundaron la religión. Cuando viene algo nuevo, que dice, esto que está diciendo esta persona es algo, no, esto es algo diferente. Entonces, la humanidad que no comprende tiene que encasillarlo, justificarlo, ponerle cuestiones mentales, ponerles excusas, ¿sí? Porque esa es la mente de la gente inconsciente, excusándose todo el tiempo, tratando de teorizar las cosas. O sea, que la religión en ese caso es una consecuencia de la racionalización del hombre. Exactamente, porque el hombre es el que funda religiones, no es el objeto ni de la divinidad, ni del gran arquitecto, ni de ningún maestro fundar ninguna religión. O Jesús en algún momento dijo, por eso empezamos al principio, si yo no les vengo a decir nada distinto, decía Emmett Fox, yo no les vengo a cambiar ni una tilde ni una jota. Es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que ustedes no se están enterando. Están interpretando las cosas de una forma teórica y no se están transformando. ¿Sí? Entonces Jesucristo Sí. no entendió, no se iluminó y entonces creó la religión cristiana. Pero si es lo que estoy diciendo, Jesucristo no creó ninguna religión. Él era judío. Él no creó nada. Entonces, quien no entiende Es el que crea la religión. La religión. Jesús en ningún momento dijo, yo soy cristiano, ahora iba a ser el cristianismo. Eso vino 12 siglos después. Él vino y dio una enseñanza sin decir nada. Él no dijo, este es el judaísmo top, o no le puso nombres. Dio una enseñanza. El Buda, que era hinduista, fíjense, miren, ¿quién quiere leer? Vamos a avanzar. Dime. ¿Yo? Sí, vamos. Ha habido religiones propias de una raza, como el Sanatana Dharma o el hinduismo, como simiente de quinta raza. Muy bien. O para pueblos como lo es el judaísmo para los judíos, el islam para los árabes, el zoroastrianismo para los persas, Persa, zoroastrismo. o el cristianismo para los egipcios. También hay religiones características de una era como el cristianismo para la era de Tiflis. O sea, ha habido religiones para pueblos, como Egipto, el judaísmo para los judíos, y hay religiones que han asignado toda una era, como el cristianismo para la era de Piscis, ¿sí? Que al final de su ministerio Jesús dijo, sigan al hombre con el cántaro de agua. O sea, se terminaba Piscis y empezaba Acuario. Alguien más que lea, por aquí, por este lado. Todos los Va. maestros no entendían lo que era la religión y por eso... No, era- mira, mira, ningún maestro ha fundado ninguna religión. Nadie. Comprendan lo que estoy diciendo. Ningún maestro ha fundado ninguna religión. Los que han fundado las religiones son los que cohabitaron con esos maestros y no entendieron la enseñanza. Entonces hicieron en su mente una división diferente. Entonces, ustedes siguen pensando de que los maestros son los que vinieron a fundar. Quítense eso de la cabeza, lo he puesto en la primera diapositiva. ¿Sí? Si tú no entiendes la enseñanza, piensas que está dividida y que lo que dice el judaísmo es diferente a lo que dice el islam y lo que dice el islam es diferente a lo que dice el cristianismo. Por eso lo estamos estudiando, para que entiendan que es una forma diferente de presentar la misma enseñanza. ¿Por qué hay que presentarla de forma diferente? Porque la humanidad no la entiende. Si te siguen diciendo, hay un cartel que dice, haz silencio, y tú sigues haciendo ruido, después de haber venido 20 veces a lo mismo, y te lo tienen que decir 20 veces. Por eso es que hay tanta religión, porque la humanidad no lo entiende. Y sigue en lo mismo. Y te lo tienen que repetir, y te lo tienen que repetir. Y cada vez que te lo repiten, inventan una excusa para seguir haciendo lo mismo.
Pero para eso hay que saber bien en qué consiste cada religión. Ahí está. ¿Y por qué estamos Tú estudiando? entiendas de verdad qué significa. Un aplauso para él. Porque si no, seguimos pensando que las religiones son todas diferentes. Y no lo son. Lo que es diferente son los prejuicios de la mente humana. Entonces tú dices, sí, ser completamente positivo. Y después no eres completamente positivo. Porque una cosa es lo que está en tu mente y otra cosa es lo que tú haces. ¿Sí? Seguimos. Asimismo, han surgido religiones para corregir los errores de otras, como el Buddha-dharma para enderezar los excesos del brahmanismo en la India, los Sikhs para unir a musulmanes e hinduistas, y la enseñanza Krishnamurti para corregir los excesos de los ocultistas del siglo XX. ¿Se entienden? El Gurú Nanak no fundó una religión. El Gurú Nanak intentó decirle a musulmanes e hinduistas que estaban en el mismo camino. Pero la gente que dice, no, pero esto es diferente, entonces vamos a ponerle un nombre y vamos a decir la religión Sikh. E inventaron una religión nueva. Por eso muchas veces, hablando de lo que estás hablando, por eso muchas veces cuando le hablas a las personas que si tú vas a metafísica, que si tal, eso es una secta. Pero ¿por qué pones la palabra metafísica? No, pero o enseñanza o lo que sea. No es necesario. Pero, mira, no es corriendo asocia una secta. Porque tú tienes que pensar que las palabras no son necesarias. Si tú fueses completamente positiva, daría igual si esto lo dijo Emmett Fox, lo dijo Jesús, lo dijo Connie Méndez. Nos valemos de la palabra, pero no para quedarnos en la palabra. Eso es lo que intentó decir Jesús. La palabra da igual. Lo importante son los hechos. No es importante que ustedes se sepan los 7 rayos. Pero si no son ordenados, si siguen dormidos, si no tienen amor, ¿se está comprendiendo? Entonces, cuando nosotros nombramos las cosas y le ponemos nombres, es porque vivimos en un mundo regido por la mente, pero hay que trascender la mente. Yo doy clases de metafísica para dentistas, para cirujanos, y no hablo de que eso es metafísica. ¿Por qué? Porque tengo que entender que su mente, la mente de la persona que lo escucha, puede tener prejuicios. Entonces, ¿yo de qué hablo? De tu transformación interior, a través de la mente, a través del cerebro, a través de la neurociencia, da igual lo que digas. Entonces, ¿qué pasa? El Buda, en algún momento dijo el Buda, dejen de ser hinduistas. No. Sencillamente el Buda profundizó tanto en la enseñanza que la gente que estaba ahí decía, es que esto es demasiado para nosotros. Yo prefiero no ordenarme, o prefiero no dar el siguiente paso evolutivo y buscar una excusa a lo que está proponiendo el Buda. Esto es algo diferente. Entonces lo ponen en una casilla diferente. ¿Sí? Seguimos. Las religiones solo se diferencian unas de otras en la manera de presentar la misma enseñanza. Pero ¿por qué hay que presentarlas tantas veces? Porque la gente no se entera. Entonces, si se hubieran enterado en el hinduismo, no hubiera venido el Buda y no existiría el Buda-dharma. Si se hubieran enterado con Moisés, no hubiera venido Jesús a reformar el judaísmo. Y después no hubiera tenido que venir Mahoma, y después no hubieran tenido que venir el cristianismo, y no se hubiera dividido el cristianismo en todas las sectas que se dividieron. Porque es que la gente no entiende, o no quiere entender. Y entonces piensan que todo esto es algo diferente. Si tú a tu hijo le dices una cosa una vez y tu hijo lo entiende y lo hace, ¿se lo tienes que repetir? No. ¿Y por qué te lo tienen que repetir 20 veces? Yo creo que los que nos hemos estudiado de pequeños en el colegio con la religión, ¿no? Nos inculcaron mucho lo que es el tema de la religión, el catolicismo y demás, ¿no? Sí. Yo al menos hablo de mi experiencia que Bórralo. Eso es pasado. Por eso, digo, yo la vida la veo ahora de otra forma. Claro. Entonces, porque ya he indagado y me he preocupado en entender. Claro, es que si yo sé, o sea, sabemos las excusas de por qué la humanidad sigue como está, enciendan la televisión y vean. Por pura rebeldía. Entonces, no sé si pura rebeldía, ignorancia, no me da la gana de cambiar.
Bueno, muchas cosas. O ¿sí? quizás te tienen que pasar cosas en la vida para que aprendas y te des Sí, cuenta. pero es que a la humanidad le han pasado cosas. Sí. No es que no le hayan pasado cosas. Entonces, fíjense lo que dice abajo. Una religión, por eso, tanta religión, una tras otra y una tras otra, ha sido el ser humano y sus creaciones mentales el que ha inventado un Dios con características humanas, que castiga a unos y premia a otros. Y esto ha llevado al descreimiento de la humanidad. La humanidad, mucha parte de la humanidad, no quiere saber de ninguna religión. Porque piensan o mezclan a los seres humanos que están dentro de esas jerarquías eclesiásticas con lo que es la enseñanza de la religión. Entonces, la palabra religión, espiritualidad, Dios, metafísica, es una palabra que está corrompida. Entonces, cuando tú a una persona le vas a hablar de espiritualidad, como es una palabra que está corrompida, no te quiere escuchar. Pero si tú vas detrás de eso y vas a la enseñanza de la religión, te das cuenta de que eso es maravilloso. El problema es presentarlo de una forma religiosa, porque eso es rechazado. Entonces, una religión que separa y divide no es una verdadera religión. Las tres grandes religiones son monoteístas y conocidas como cultos abrámicos. ¿Por qué? Porque derivan de ¿quién? ¿Se acuerdan? Abraham. De Abraham. El judaísmo, el cristianismo y el islam componen los credos mayoritarios de Occidente y Oriente Medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hoy en día la mayor parte de Occidente y de Oriente Medio son o cristianos o judíos o practican el islam. Entonces aquí tenemos a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí. Primero tuvo a su hijo Ismael, luego tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? Sí. Esaú y Jacob. Jacob, con el tema de las lentejas, ya todo eso lo estudiamos, recibió el beneplácito de su padre y de ahí tuvo las 12 tribus de Israel, ¿sí? De Jacob. Y de las 12 tribus de Israel, de Leví desciende Moisés. Josué no es hijo de Moisés, es a quien él le dio el paso, la vez, ¿sí? Luego vino Saúl, David, y después de David, el hijo que sí fue Salomón. Y de David, de la tribu de Judá, es donde desciende Jesús. Entonces, por eso es que decimos que de Abraham desciende el judaísmo, del judaísmo desciende el cristianismo, sin haberlo fundado Jesús. ¿Sí? Porque eso fue una creación humana muchos siglos después de que Jesús se muriera, y de Ismael desciende el Islam. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Sí? Volvemos atrás rápidamente y ven todo el cuadro completo. ¿Sí? Como de Abraham surgen las tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Las estamos estudiando en ese orden porque en ese orden surgieron. Mahoma nació varios siglos después de Jesús. Y a él se lo considera el fundador del Islam. ¿Sí? Punto número 2. Bueno, vamos a recordar algunas cosas. Abraham se casó con Sara y tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron a Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo muchas esposas, 4 esposas, y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. ¿Está claro eso, no? Las 12 tribus de Israel, que las tenemos aquí, ¿sí? Ellos heredaron toda la tierra que se considera la tierra prometida. ¿Y qué pasó con las 12 tribus de Israel? Por algo que vamos a hablar hoy, la única tribu que quedó original, en realidad, bueno, ¿yo por qué pongo Judá? Porque fue la tribu más mayoritaria. Y hoy vamos a empezar a hablar de Judea, de por qué viene, o de dónde viene la raza judía. Porque de la tribu de Judá surge el judaísmo. ¿Lo tienen claro? Sí. Bien. Ahora, el judaísmo, fíjense, el judaísmo es todo lo que sea referente a Judea y a los judíos. Tiene alguna sinonimia, porque algunos dicen, bueno, judío y hebreo no son lo mismo en realidad. Y ahora vamos a estudiar por qué. Las divisiones étnicas del judaísmo, ¿cuáles son? Tenemos judíos
eskenazis. ¿Por qué? Porque había una región antiguamente que era la región de Askenaz, que hoy es lo que sería Europa Central y Europa Oriental. Son todos los judíos que viven en Polonia, que viven en Rusia y en esa parte, ¿sí? Y por eso se les llama judíos eskenazis, porque venían de esa región. Hay otra parte de origen étnico de los judíos que está más relacionada con nosotros. ¿Por qué? Porque en esta tierra donde nosotros estamos, antiguamente se la conocía como Sefarad. Y por eso es que son los judíos sefardíes, ¿sí? Con origen en la península ibérica, que es España y Portugal. ¿Lo tenemos claro? Y una minoría, es un grupo menor, que prácticamente casi ni se nombra, que son los judíos misrajíes. ¿Cómo son? Misrajíes. Originarios de Oriente Medio y del norte de África. Es una minoría, ¿sí? Entonces, los judíos por el mundo, cuando los judíos se desparraman por el mundo, porque ellos nacen en Tierra Santa, pero se desparraman por el mundo, por eso se les llama los judíos en la diáspora, que son los judíos que no viven en la región de Judea, porque un judío que vive en Nueva York está bastante lejos de Judea. Un judío que vive en Buenos Aires está bastante lejos de Judea. Entonces se dice que están en la diáspora. Disápora, sí. Mándame un WhatsApp, así lo corrijo. Muy bien. Y de hecho, sí, dime. Los modernos se llaman israelíes. Ahí está, ya vamos a llegar a eso. Los bíblicos son Los israelíes. judíos modernos se llaman israelíes y ya vamos a ver por qué. El Estado. El Estado, exactamente. Los israelitas modernos son aquellos judíos que habitan en el Estado de Israel, porque el Estado de Israel recién fue constituido como país en 1948. Los judíos, ya vamos a ver por qué proceso, ¿sí? Abandonaron su tierra, se fueron por el mundo, pero en 1948 volvieron a Israel y decidieron hacer un Estado. Y ellos tomaron el nombre de Israel, porque el nombre de Israel es más chulo, porque quiere decir aquel que quería decir Israel. El que peleó con Dios y ganó. Quiere decir la perseverancia, porque ¿a quién le pusieron el nombre de Israel? Muy bien, a Jacob, que se enfrentó con el ángel y ganó, ¿sí? Porque Israel somos todos nosotros. Cuando nos enfrentamos con nuestros prejuicios, con nuestras carencias, con nuestro desorden, con todo eso y vencemos, somos Israel, ¿sí? Entonces eso era un nombre chulísimo, que era más top. Entonces, cuando nosotros hablamos de judío, hablamos del pueblo judío, ¿lo tenemos claro? Sí. Es un pueblo. ¿Los israelitas son el pueblo judío? Sí, Sí. en el transcurso de los siglos. Pero también hablamos de la religión judía. Porque un israelita, si usted le dice, ¿y usted cuál es su religión? No va a decir el israelismo. ¿Qué va a decir? Judaísmo. El judaísmo. ¿Sí? Y también la cultura judía. Todo eso es lo que se conoce como el pueblo judío. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Pero la palabra judío viene de la tribu de Judá. Y ahora vamos a entender por qué viene de la tribu de Judá. Los reyes de Israel, vamos a repasarlo rápidamente, ¿sí? ¿Dónde empieza los reyes? Porque Moisés no era un rey. No. Moisés sacó a el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Él llegó al monte Nebo y le dijo a Josué, mira, ve tú y guía, baja del monte Nebo, que es Jordania, cruza el río Jordán y ahí está la tierra prometida. Lo que no le dijo Moisés es que ya estaban los palestinos ahí. Entonces le dijo, mira, Josué, tú que eres más joven, ve y tú te arreglas ese tema. Después de Josué, que está allá arriba, ¿vino quién? Saúl, que se lo considera el primer rey porque él unificó a todas las tribus. Porque Moisés, cuando liberó de Egipto, ¿quiénes estaban en Egipto? Las 12 tribus. Porque todos los hijos de Jacob estaban presos en Egipto. Entonces, cuando él viene por el desierto, Moisés viene con toda esa gente. Que cada uno era de su padre y de su madre, y por eso a lo mejor estuvo 40 años por el desierto. ¿Sí? Entonces, Saúl lo unifica, lo tienen ahí a Saúl. Pero después, ¿quién viene de Saúl? David. David lo que hace es
conquistar nuevos territorios. Y él le da una identidad, un sentido de pertenencia. Y como David era de la tribu de Judá, el ser judío viene de David. ¿Sí? David, que lo tienen aquí, que es una por inteligencia artificial, eso es una imagen que está tomada del David de Miguel Ángel, ¿sí? A lo mejor no era tan guapo, o sí. Y el hijo de David, ¿quién era? Salomón. Salomón le da el esplendor a lo que es el pueblo, a lo que son los judíos. Pero de estos tres, ¿a quién podemos considerar que son la monarquía? Ahí está Salomón. La monarquía son estos tres. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. ¿Sí? Shlomo, muy bien. Shlomo en hebreo. Y Moisés, Moshe. Moshe y Shlomo. Entonces, la triple llama son, fíjense, el azul, Saúl, el dorado, la inteligencia, Salomón, y la actividad expansiva, David. Entonces, estos reyes, estos reyes que culminan con David, las 12 tribus de Israel ya estaban otra vez en la tierra prometida. ¿Lo entendieron? Los 12 hijos de Jacob se fueron a Egipto y en Egipto estaban prisioneros. Esto ya lo vimos en talleres anteriores. Moisés libera a las 12 tribus. Pero cuando las 12 tribus vuelven a la tierra prometida, ¿ustedes qué creen? ¿Que permanecieron unidas? No. Entonces, ustedes ahí tienen un mapa, porque eso no tiene mucha implicancia, cómo estaban los reinos de Saúl, David y Salomón. En el sur, por así decirlo, era donde estaba la tribu más importante, que era la tribu de Judá, con todas las tribus que estaban, por así decirlo, amigas. Y en el norte quedaron las otras tribus que se denominaban a ellos mismos el reino de Israel. Y ahí empezaron las divisiones, ¿sí? Judá al sur y las otras tribus al norte. ¿Lo tienen? Sí. Y habían disputas entre ellos. No es que se llevaban bien. Entonces llegamos al siglo XXI y siguen para ver. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, Israel, en esa tierra prometida, ¿sí?, que se llamaba Palestina. ¿Por qué le pusieron Palestina? Porque era hogar de los filisteos. ¿Sí? Entonces los romanos la apodaron Palestina, es la misma tierra. Hoy en día el núcleo de esa zona es Jerusalén. Jerusalén es el foco de toda esa tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Veo que están ahí como... Si hubieran repasado los talleres anteriores, esto les resultaría muy fácil. Voy a avanzar. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Como dice Gabriel, tan bien pronunciado. Significa ciudad de paz. Ese es el símbolo de Jerusalén. Pero Jerusalén es un significante. ¿Se acuerda lo que quería decir un significante? ¿Qué? ¿Hay que levantar? Sí, dime. Era aquella palabra o cosa que tiene varios significados. Sí. Engloba varios significados. Engloba varios significados. ¿Pero qué más? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de que algo era un significante? Cuando estudiamos ¿qué? ¿Ah? No. ¿Qué es un significante? Señores, cuando Leónidas dice esto es Esparta, Esparta es un significante. Eso. ¿Qué quiere decir Esparta? Muchas cosas. La conciencia, la disciplina, el orden. ¿Sí? Es una palabra que tiene un significado literal, pero significa una actitud, una forma de ser, una forma de entender la vida, una forma de pararte ante el mundo. Eso es un significante. Significa Jerusalén es el plano del ser. Por lo tanto, es el plano del yo soy. Significa la iluminación. ¿Qué más significa Jerusalén? ¿El chakra? Si es el chakra de la iluminación, ¿cuál va a ser? Que es el que está aquí, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el chakra coronario?
El que está, piensen, esta zona de aquí. ¡Ay, ay, ay! Jerusalén. ¿Sí? El chakra coronario, porque el chakra coronario, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando? El sacrificio de ¿quién? ¿A quién mandan a sacrificar a su hijo? Jesús. A Abraham mandan a sacrificar a su hijo Isaac, Dios. ¿Y eso dónde fue? En el monte de la roca. En el monte de la roca, ¿eh? Moriah. Jerusalén, en el monte Moriah. Entonces, la roca es el enclave que está dentro de Jerusalén de esa energía, Sí. de la iluminación. ¿Sí? El chakra coronario. Sí. Entonces, este chakra es el asiento del Yo soy. Yo soy. Es por donde Dios entra a tu cuerpo. ¿Sí? Y esa cruz significa los 5 elementos. ¿Cuáles son? Vamos a repetir. Tierra, aire, fuego, agua y aire. Y la cruz, ¿qué es? Significa la energía equilibrada de ¿qué? ¿Cuáles son los 4 palitos de la cruz? El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo emocional Y el mental. todos los cuerpos. Ahí en realidad no hay 4 cuerpos, hay 5. Y ahora van a ver por qué. Fíjense el símbolo que tiene. Esta es la cruz de Jerusalén, esto usted lo puede buscar en internet en cualquier momento. Miren, tierra, aire, ¿lo ven? Agua y fuego. Significa transmutar que todo lo negativo sea positivo en esos 4 elementos. Pero esos 4 elementos significa que cuando nosotros transmutemos esos 4 elementos, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando en la clase de la Pascua metafísica y de las iniciaciones? El éter, el 5.º elemento, que es ya no depender de los elementos de la tierra y ascender, ¿sí? Que era la prueba del éter. Si nosotros esas 4 cruces las relacionamos con nuestro cuerpo, porque si dijimos que Jerusalén es el yo soy ¿dónde está? Volando por ahí. Está dentro tuyo, ¿no? Pero ¿cuándo se manifiesta el yo soy? Cuando tú equilibras tu cuerpo físico, cuando tú equilibras tu cuerpo vital, cuando equilibras tus emociones, cuando tú controlas tu mente, no tu mente te controla a ti. ¿Sí? Y por supuesto, la cruz más grande, porque han visto ustedes que son 4 cruces, ¿verdad? Pero la cruz más grande representa tu yo soy. ¿Sí? Ahora, ese símbolo de Jerusalén, por eso Jerusalén es mucha Jerusalén, también está relacionado con ¿qué? Con el monte Calvario, con el monte Sión, con el monte de los olivos y con el monte de la Ascensión. ¿Y qué me falta? No, está allá abajo, el monte de la ascensión. ¿Qué? ¿Ah? No, ¿qué falta? No, el monte Calvario. La cúpula de la roca. Ahí está. Un aplauso para Gabriel. ¿Por qué? Porque el centro, el 5.º monte y más importante es El monte Moriah. el asiento del yo soy. Si la cruz grande representa el yo soy, el monte Moriah es ese foco. Por eso es que ese lugar se lo disputan cristianos, islámicos y judíos. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Sí. Seguimos. Fíjense esos que están ahí. A ver si hay alguno conocido. Ay, mira, está Maru ahí. Bueno, eso es parte del grupo metafísico de Granada en un viaje que hicimos en el 2008. Fíjense si ha llovido, a Tierra Santa. Y ahí estamos en este monte de abajo, en el monte de la Ascensión. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar algo. Jerusalén siempre ha sido el centro de las 12 tribus de Israel. Sí. Y hoy en día, por eso es el punto que se disputan quiénes. Fundamentalmente islámicos, judíos y cristianos también, porque en Jerusalén está el Santo Sepulcro y están todos esos lugares. ¿Qué pasó con esto? Con el tiempo las 12 tribus de Israel se fueron dividiendo y fueron haciendo alianzas.
Y en el sur quedó la tribu de Judá con David, ¿sí? Y en el norte quedaron las tribus en la región de lo que se llama Samaria. Entonces en el norte, por así decirlo, el pueblo de Israel, que así se autodenominaron en el norte, fueron algunas de las tribus, y las tribus del sur, incluida su capital, Jerusalén, fue el asiento de la tribu de Judá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué ha pasado en toda la historia de la humanidad cuando los hermanos empiezan a discutir? Llega el padre y lo pone. Llega el padre y lo pone firme. Miren, hay un refrán de el Martín Fierro, que es el equivalente al Quijote de la Mancha, pero en Argentina, es un poema gauchesco, que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Sí. Los devoran los de afuera. Sí. Entonces ellos, como se empezaron a dividir, vino el primer cautiverio. Entonces las tribus que estaban en el norte, en Samaria, que se denominaban reino de Israel, Sí. y las tribus del reino del sur, que era el reino de Judá, no estaban muy en sintonía. Entonces, ¿qué pasó? La primera vez, el primer cautiverio, ¿dónde fue? De las 12 tribus de Israel. ¿Y qué significaba Egipto? La prisión material. Muy bien, Patricia. La prisión material. Cuando y le quitamos poder, estás preso del trabajo, estás preso del tráfico, estás preso de las convenciones sociales. ¿Sí? Todo lo que... El segundo cautiverio es cuando a 10 tribus de Israel tuvieron su primera deportación a Nínive. Que era eso era Asiria. Donde hoy es Asiria, no Siria. Asiria. Donde hoy es Irán e Irak. Persia, por así decirlo, para que se ubiquen. Pero ¿qué pasó? Que Jerusalén y el reino de Judá se refugiaron en el monte Sión dentro de Jerusalén y resistieron casi 2 siglos. Pero en el 587 a.C. vinieron los babilonios y los tomaron prisioneros. ¿Lo tienen claro? Esas mismas 12 tribus de Israel fueron tomados presos por Nabucodonosor, que en el año 588 invadió Jerusalén, ¿sí? Y destruyó el templo de Jerusalén, que había fundado ¿quién? El segundo, Moisés. El primero. Salomón. Moisés no. No, perdón, me equivoqué. Moisés mucho más. No, digo a Gabriel. Salomón. Salomón es el que funda el primer templo de Israel. Sí. Pero vinieron los babilonios, se llevaron a 10 de las 12 tribus, ¿sí? Y fíjense, ahí hay una imagen donde se ve el exilio babilónico. ¿Lo ven? Sí. 587 antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes estar peleándote con tus hermanos. Tú no puedes estar discutiendo con la gente. Porque si tú estás discutiendo, ¿eso qué es? ¿Qué energía es? Negativo. ¿Y qué va a traer? Negatividad. Entonces, ¿quién rompe el aura? ¿El aura de dónde se rompe? Porque hoy me decía un paciente, es que alguien me habrá dicho algo o hay energía. Yo digo, pero vamos a ver, yo pienso para mí adentro, porque yo no tengo por qué aleccionar a nadie. ¿Por qué pensamos que eso viene de afuera? Jesús dijo, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. ¿Sí? Entonces, no hay ningún imperio en la historia de la humanidad que haya sido conquistado o que haya caído en decadencia en su cenit. Cuando es conquistado y cae en decadencia es cuando ellos se empiezan. Eso yo lo aprendí con Rubén Cedeño cuando viajamos con muchos de ustedes a Perú. Y de todas las regiones del Tahuantinsuyo, mal llamado Imperio Incaico, esas 4 regiones empezaron a guerrear entre ellos. Y vinieron los españoles. Pasó con los griegos. Y con los nazaríes en Granada. Totalmente, muy bien.
Entonces, ¿qué hay que entender de esto? Podemos tener diferencias, lo que no podemos es estar separados. Porque nadie ha dicho que todos tenemos que pensar igual. Pensemos diferente. Ahora, lo que no podemos estar es divididos. Seguimos. ¿Qué pasó con esto? Ya en la tierra prometida, los judíos, porque no estamos hablando de los árabes, los judíos, descendientes de Isaac, descendientes de David y de las 12 tribus de Israel, han sido tomados nuevamente prisioneros. ¿Y ahora están presos dónde? En Babilonia. ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Qué pasa? Dime, Mati. No, es que estoy pensando que si el primer cautiverio fue la parte Material. Muy bien. Emocional. No, mental. Mental. Babilonia, muy bien traído. Babilonia representa el cautiverio mental. La gente que está cautiva, ¿pero eso es metafísica o es cristianismo? ¿Pero eso es Saint Germain o eso es esto? En esa división de la mente. ¿Pero es chino o es esto? Querer entender las cosas desde la mente, querer tener seguridad desde la mente. ¿Sí? Porque ellos estaban, no, porque yo soy de la tribu de Absalón, no, porque yo soy de la tribu de... Entonces, cada uno quería tener su razón, su identidad. Sí, vinieron los babilonios y dijeron todo para Babilonia. A veces se siguen peleando. Pero ¿qué pasó? Los babilonios y los asirios y todos los que estaban en esa zona, ¿qué hacían? Pelearse. Claro. Y cuando se pelearon, vinieron los persas que estaban más allá y vino la invasión de los persas. Y Ciro el Grande toma Babilonia. Y cuando Ciro el Grande toma Babilonia, retornan a Jerusalén en el año 538 a.C. Ustedes pensarán, van para atrás. No van para atrás porque es antes de Cristo. Entonces el 728, cuando pasan 2 siglos, ya estamos en el 538. Cuando ellos vuelven a Jerusalén, ¿sí? Fíjense, regreso a Jerusalén, yo se lo voy poniendo con imágenes para que ustedes se vayan ubicando. Cuando ellos regresan a Jerusalén, porque el rey persa, Ciro el Grande, dice, vamos a que esta gente vuelva a su tierra, porque hay que alimentar a toda esa gente. Entonces, en Jerusalén, vuelven a reconstruir el templo de Salomón. ¿Por qué es importante el templo de Salomón? Porque ya hemos dicho que Tierra Santa es muy importante, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque está todo Porque está ahí todo el mundo. Porque estaba ahí Abraham. Y porque Abraham tuvo toda su descendencia. ¿Por qué más? Porque está la piedra en Jerusalén. Porque está Jerusalén, que es un significante que significa el estado de ser. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar del templo de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el templo de Salomón? Porque nuestro cuerpo, Ahí está. Porque tu ser no va por ahí pululando. Tu ser tiene un templo, que eres tú mismo. Y ese anclaje, que es Tierra Santa, y que después es Jerusalén, y que es el yo soy, tenía que tener un anclaje físico. Eso está muy bueno, ¿sí o no? Sí. Pues yo los entusiasmo para que digan que sí. Está muy bueno. Sí. Pero, como todas las cosas, son un arma de doble filo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? El templo de Salomón. El primer templo de Jerusalén fue construido. Fíjense lo que yo digo. No es correcto decir el segundo templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue el primero. Salomón lo construyó. ¿Y qué construyó? La gente, cuando construyeron el templo de Salomón, no le decían vamos al templo de Salomón. Le decían vamos al templo de qué? De Dios. De Jerusalén. No, que de Dios no, de Jerusalén. Eso. No decían Jerusalén, ¿cómo decían? Jerusalén. Jerusalén.
que es la pronunciación en hebreo. No, porque él sabe. Yo por eso le pregunto, él sabe. Entonces, el primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón ¿en qué año? En el 1000 antes de Cristo. Y fue destruido por los babilonios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vinieron los babilonios y casi 5 siglos después, en el 587, destruyen el templo. Y se lo llevan a todos presos. ¿Pero qué pasó? El rey persa los libera y vuelven. Entonces el rey judío Zorobabel lo reconstruye ¿en qué año? En el 520 antes de Cristo. 20 nos vamos acercando a Cristo. Lo destruyeron en el 587 y lo reconstruyeron en el 520. ¿Pero qué pasó? Antíoco IV, ¿cómo se llamaba? Antíoco IV lo arrasa en la primera invasión de los romanos. No lo voy a parar. Sí, dime Mati. No lo voy a parar. Como nada de casualidad, yo asocio a Sí. que el templo de Salomón Sí. fue tantas veces destruido Sí. porque precisamente te destruyen el ser. No, Bueno. no estoy de acuerdo. Bueno, que intentan destruir No, El cuerpo físico. el cuerpo. lo que intentan Destruir. es lo que les dijo Jesús. No vengo a crear nada nuevo, no voy a modificar ni una jota ni una tilde. Intentan destruir el concepto de que Dios está en un edificio. Exacto. ¿Lo han entendido? Sí. Y ahora van a entender, si podemos avanzar, por qué se hizo el templo de Salomón y la diferencia que hay entre el tabernáculo y el templo de Salomón. Porque todo esto es muy metafísico. Porque tú entras aquí y tú piensas que este edificio es diferente al Vaticano, o diferente al Potala, o diferente a un teatro donde se canta ópera. Tú piensas que es diferente. ¿Por qué piensas que es diferente? Porque no hay un señor en la puerta que te cobre entrada, o no hay un sacerdote que te hace pasar por el rigor de la jerarquía. Entonces, tú piensas que es diferente, porque tú estás velado por la parte física. Si no hubieran diferencias físicas entre ellos y un templo solo fuese donde tú elevas tu estado de conciencia, tendrías más respeto cuando entras a un sitio donde se está impartiendo clases, ya sea una universidad, un jardín de infantes, un taller de metafísica como este. Pero por eso yo soy profesor universitario y he sido profesor universitario, y la gente en la universidad, mientras tú estás enseñando, está haciendo ruido, comiendo caramelo, entrando tarde, levantándose, riéndose y haciendo comentarios. Porque esa actitud de la gente que provocó que el templo de Salomón se destruyera es la misma que tiene la humanidad hoy. Entonces, como nadie me dice nada y es gratis y no me cobran entrada y no hay un sacerdote o no hay un lama, yo hago lo que se me da la gana. Hablo todo lo que quiero, hago el ruido que quiero, llego a la hora que quiero llegar. Y nadie te va a decir nada, en realidad sí te lo van a decir porque yo te lo estoy diciendo. Porque esto se trata de tu conciencia. Porque si te lo dicen y tú no te has dado cuenta antes, no vale. Te van a seguir pasando cosas hasta que te des cuenta y actúes sin que nadie te lo diga. ¿Sí? Seguimos. Herodes el Grande reconstruye el tercer templo de Jerusalén en el año 21 antes de Cristo. Entonces, este fue el que conocieron María y Jesús. Sí. Fue saqueado por el emperador Tito. Sí, dime, Karina. ¿Están todos en el mismo recinto? Sí, todos en el mismo lugar. Sí, en el mismo sitio. Pero fíjense que les he puesto reconstrucciones del primer templo, del segundo templo y del tercer templo. Reconstrucciones en 3D con inteligencia artificial. Sí. El tercero fue donde Jesús. Ahí está. En este tercer templo,
que fue construido 21 años antes de Cristo, fue el que conocieron María y Jesús. Sí. Fue saqueado y fue donde Jesús expulsó a los mercaderes del templo. ¿En qué día de la Semana Santa? En el lunes. Muy bien. En el lunes. Día de la unción en Betania por la hermana de Lázaro, y donde Jesús expulsa a los mercaderes. ¿Por qué? Porque no respetaban. Porque dormían. Porque dormían. Entonces se pone bravo Jesús. ¿Sí? Porque tenía carácter. Ahora, Tito, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, destruye el templo. De este tercer templo que construyó ¿quién? Herodes el Grande. el Grande. En la Biblia hay muchos Herodes. Herodes Antipas y Herodes el Grande. Sí, no, y hay un tercer Herodes, Sí. que no me acuerdo cuál era. Cuando dicen Herodes, no es que haya un solo Herodes. ¿Sí? Hay varios Herodes. Y de hecho, una puntualización. Antíoco era en realidad un rey griego. Sí, Fue Sí. destruido por los griegos. sí. Es que ahí es como que está todo muy mezclado, los griegos, los romanos, pero Antíoco era griego de verdad. Pero se considera que en realidad esa invasión, se le dice la primera invasión romana, porque ya Grecia y Roma era como, que eran como una misma cosa. Sí. El emperador romano Tito en el 70, y ese Herodes el Grande que construyó el templo, fue el Herodes que manda a perseguir a los niños. El de la. Sí. El de los santos inocentes cuando Jesús iba a nacer. El censo. Lo que sucede es que la gente lo recuerda más por haber mandado a matar a los niños que por haber construido eso. Pero Herodes el Grande era muy grande. Construyó el templo, el puerto más grande de la antigüedad, que estaba en Cesarea, que ustedes han visitado conmigo. Entonces Herodes era un gran constructor. Pero es como todo, ¿no? Como dice el refrán, ya mata a un perro y te llaman mataperro. Hizo eso y ya todo el mundo se acuerda de eso. Pero fue un gran constructor. Salomé le hizo asesinar a Juan. Bueno, no vamos a entrar en eso. De él, porque si no, no avanzamos. De él solo queda en pie el muro de los lamentos. Señor. Y ahora ustedes van a entender por qué el muro de los lamentos. Fíjense, ahí ustedes tienen un plano. ¿Ven el plano? Sí. Aquí está el templo. Sí. Si yo tengo una montaña así, ¿cómo hago para construir una explanada? En ladera. Pongo un cajón, Sí. pongo un cajón, Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué hago? Lo rellenas. Sí. Exacto. Y encima construir. Exacto. Muro, muro, muro y muro. Y aquí la puntita de la montaña. Pero necesito una explanada. Relleno ese cajón y ya que tengo una explanada con 4 muros. Este muro, fíjense, yo les he puesto el mapa de Jerusalén en la época de Jesús. Y se lo he puesto orientado como está. Norte, sur, Sí. oeste y este. ¿Lo tienen claro? Ahora, este muro, ¿qué muro es? El muro oeste. Occidental. El muro oeste es lo que se conoce como el muro de los lamentos, que es lo único que quedó de ese muro. Ahora, ¿por qué se llama de los lamentos? Fíjense, vamos a hablar del Dominus Flevit. ¿Qué es el Dominus Flevit? El Dominus Flevit, ¿alguien me quiere leer? ¿Se animan? ¿Quién se anima por ahí? Dale, Maricarmen. El Dominus Flevit es una iglesia construida en el Monte de los Olivos, en el lugar exacto en que Jesús lloró mirando a Jerusalén. De allí su nombre, el Señor lloró. Dominus Flevit quiere decir el Señor Lloró. ¿Por qué habrá llorado Jesús? Nos ubiquemos, Jesús. Jesús está siendo perseguido en la Semana Santa, ya lo estudiamos. Aparte de que lo persiguieron, lo pillaron. Porque no es solo que lo persiguieron y lo pillaron. Y después de que lo pillaron, ¿qué pasó? Lo juzgaron y lo crucificaron. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Jesús?
resucitó. Sí. Esa historia ya la conocen. Sí. Jesús estaba aquí. ¿Ven que Sí. este es el monte de los olivos? Getsemaní. ¿Sí? El monte de los olivos que está aquí. Él, de este monte de los olivos, tenía una visión, tenía una vista, estaba mirando a Jerusalén. Y en ese lugar donde él se paró, se ha fundado una iglesia que se llama Dominus Flevi, Sí. porque Jesús lloró. Sí. ¿Por qué lloró Jesús? Sigan leyendo, a ver. Vamos. Los sumos sacerdotes de Sanedrín habían corrompido la base del judaísmo y Jesús vino a renovar la fe, enfrentándose a ellos con un mensaje claro ante una religión decadente. La fecha para juzgarlo y crucificarlo fue para que la gran muchedumbre que estaba en Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua judía fuese testigo del escarmiento que se les daba a los rebeldes. ¿Lo tienen claro esto? Sí, sí. Por eso pasó Semana Santa. El Sanedrín estaba corrompido y él vino y se los dijo. Miren, están inconscientes. Como muchas veces uno dice, miren, ustedes estarán leyendo mucho, estarán diciendo de boquillas que son positivos, pero no están siendo positivos. ¿Eso te gusta que te lo digan? No, no te gusta. Ahí es donde creo que Jesús dijo que en Jerusalén que mata ¡Ay! a los profetas. No me pide la frase. Ah, Siglos de abusos y corrupciones de la ley mosaica propiciaron sucesivas invasiones y destrucciones del templo de Jerusalén. ¿Por qué no tienes salud? Y le quitó poder. ¿Por qué no tienes salud? ¿Por qué te falta el dinero? Porque llevas 7 años estudiando, 20 años estudiando, 30 años estudiando y no cambias tu actitud. No la cambias. Y cuando tienes que dar, no das. Y cuando tienes que hablar de salud, no hablas de salud. Entonces, te siguen pasando las cosas. Te siguen invadiendo y siguen destruyendo el templo. ¿Lo están entendiendo? Las corrupciones a la ley. Sí. Sí. Un poquillo, ¿puedes explicarlo de la manera que yo...? El templo eres tú. Sí. ¿Sí? Sí. Si tú conoces la ley, pero no la aplicas, Sí. estás siendo como los sacerdotes del Sanedrín que tienen la teoría, pero no hacen eso. Están corruptos. Piensan una cosa, pero hacen otra. Entonces, por eso es que se destruyeron tantas veces el templo. El emperador Tito en el año 70 después de Cristo destruyó el último de los templos de Jerusalén. 70 años después de Cristo. Nadie, vamos a leer eso. Nadie, ni siquiera un maestro puede escapar a la ley de causa y efecto. perfecto. Jesús cuando se para en ese sitio, que es exactamente ese lugar, que es la iglesia del Dominus Flevi. Cuando usted entra a la iglesia del Dominus Flevi, lo que usted ve es esto. Jesús en realidad no veía esto, porque no existía esa cúpula. Esa cúpula se hizo después. Jesús veía el templo de Salomón, el tercer templo, el que estaba ahí, ¿sí? En ese momento. Tampoco los rascacielos. Pero Jesús miró eso y en ese momento dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. De cierto os digo que no quedará de ti piedra sobre piedra. ¿Y por eso se destruyó tantas veces el templo? No. No. Se destruyó el templo ¿por qué? Un aplauso para Manuel. Pero vamos a ver, si yo te estoy viendo que tú tienes que dar y no das, ¿qué es lo que yo puedo pensar? Nunca vas a tener, porque no das, porque no colaboras. Si estás todo el día hablando de enfermedades, ¿yo qué voy a pensar? Le quito poder, pero es que es así. Hay un refrán que dice que hay un Buda que está parado en una esquina. Por esta calle viene un coche a 180 kilómetros por hora. Y por la otra calle que cruza a la misma distancia viene un coche a 180 kilómetros por hora. El Buda observa la situación. ¿Y qué dice? Llamen a una ambulancia.
veía que esa gente al que él había intentado enseñar, educar, ¿qué seguía haciendo? Lo mismo. Entonces, ¿qué dijo? La ley de causa y efecto se va a cumplir. Y 70 años después se cumplió. Vino Tito y segunda invasión de los romanos, por así decirlo, y arrasó ese templo. Ahora, fíjense una cosa. ¿Quién quiere leer eso? A ver, ¿quién se anima? Vamos, allá. El templo original estaba construido en base a los templos egipcios, diseñados en 7 niveles, en que el nivel más exterior permitía el acceso al pueblo y en el nivel más interno, el Santo Santorum, solo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación o Yom Kippur. Muy bien. El Santo Santorum era un sitio tan sagrado, pero tan sagrado, que se pensaba que el pueblo no podía acceder a él. Solamente accedían los sumos sacerdotes. ¿Sí? Entonces, el primer templo, fíjense, ¿qué ven ahí abajo? Una olla, sí. Una olla que está sostenida por 12 bueyes. Sí, No sé. Sí. No me pillen la clase. Vamos a ver, señores, primer templo. ¿Cómo estaba constituido? En el primer templo de Salomón, que lo construyó ¿quién? Salomón. Se lo estoy diciendo. ¿Y Salomón quién era? La sabiduría, el hijo de David. ¿Qué puso como símbolo dentro del primer templo? Fíjense, los 7 cuerpos, los 7 rayos y las 7 leyes. ¿Sí? Vamos a ver dónde estaban esos 7 rayos, esos 7 cuerpos y esas 7 leyes. Fíjense en los niveles. Los niveles representan los 7 cuerpos. Y el nivel del 7 es donde estaba el yo soy, el Santa Santorum. ¿Sí? Por eso se dice que aquí es el patio de los gentiles. Y a medida que iba avanzando, la gente de más jerarquía podía acceder al templo. ¿Eso qué quiere decir dentro de nosotros? Que tú, según tu estado de conciencia, Va elevándote más. estás más cerca o menos cerca de tu yo soy. ¿Y esa distribución la hizo Salomón? Sí. ¿Y inspirado por quién? Por su sabiduría. Quiero saber por su sabiduría o por Dios o por quien sea. No está Salomón aquí para que le preguntemos. Pero ¿qué sucede? Si tú estás aquí, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. Si tú no puedes resolver algo tan sencillo como estar en un sitio a una hora diferente, ¿tú crees que vas a estar en el 7? Si tú no resuelves el 1, no puedes acceder al 7 nunca. Entonces, cuando yo he escuchado muchas veces hablar que no es necesario estudiar metafísica, resuelve primero la física, no seas metafísico. Yo no soy metafísico, no me interesa ser metafísico. Me interesa resolver la física, porque yo tengo un cuerpo físico y vivo en el físico. Entonces, tú si no resuelves esto, no vas a llegar al 7, olvídate. Entonces, cuando se habla de que los sumos sacerdotes estaban allí, eso era por una cuestión caprichosa de la mente humana. Pero esto te quiere decir que tú tienes que resolver tus planos, ordenar tus cuerpos, si tú quieres vivir en el yo soy. Ahora, fíjense, miren, este es el templo de Salomón, ¿lo ven? Sí. ¿Y esto que está aquí qué es? La lámina de la presente, esquemática, ¿no? Sí. Entonces, el Santo Santorum, donde solo tenía acceso el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Dios. Yo soy. Yo soy. Tú. Yo soy. Cuando tú estás en contacto con tu ser, eres el sumo sacerdote. ¿Qué haces? Estás sano, tienes dinero, haces todo lo que quieres, todo te sale bien. Si estás en esa conciencia. Pero si empieza, no puedo, es que el perro tal cosa, es que mi marido tal, es que mis hijos cual, es que estoy enfermo, y empiezas a darle poder a todas esas cosas, ¿a dónde se va el Santo Santorum? A esas cosas. A tomar viento. Sí. Porque tú te bajas de esa energía. ¿Sí? Entonces, el yo soy el Santo Santorum. Ahora,
los que estaban en un lugar intermedio no era el lugar santo, que es donde estaban los sacerdotes, que es el lugar de la conciencia. Y por último, donde estaba el pueblo, que era en el vestíbulo, es tu personalidad. Que hay gente que vive ahí y solo para eso. Solo para comer, solo para ir al Mercadona, solo para ir a trabajar, solo para estar con la familia. ¿Tiene algo de malo? No. No. Dale. Ya está. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ahora, fíjense la fuente. Para acceder a la conciencia del ser, tenemos primero que dominar y purificar nuestra parte animal. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué peleas? ¿Para qué te excusas? ¿Para qué? ¿Para qué le sigues dando letra a tu parte animal? ¿Para qué? Fíjense que ahí la parte animal, ¿cómo está? Tranquilita y el agua está calmadita. Pero a medida que iban ingresando, ¿qué había en el Santo Santorum? Alguien que me lo diga. El candelabro de los siete. En la mesa con Juan. Estaba el candelabro, muy bien Antonio. ¿Y qué más? ¿Qué había detrás del candelabro en el lugar más santo de lo más santo? Un velo, el arca de la alianza. Ahí está, el arca de la alianza. Porque estamos hablando que el primer templo de Salomón, lo que custodiaba eran fundamentalmente dos cosas. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Moisés recibe ¿dónde? El monte Sinaí. En el monte Sinaí, tablas de la ley. Y lo otro es el candelabro de 7 fuegos. Eso es lo que había. Ese era el tesoro máximo. Y ellos eso lo traían de Egipto por el desierto. Que ya vamos a ver cómo se llamaba, cómo transportaban eso. ¿Sí? Y de eso no quedó nada. De eso no. Cuando vino Tito se llevó. No, en la primera invasión se llevaron eso. Se llevaron el arca de la alianza. Pero ya no queda nada más que el muro de las lamentaciones donde estaba. No, queda arriba construido la cúpula. Ah, bueno, pero eso es una cosa. Sí. La cuarta vez ya. Sí, a la cuarta vez, exactamente. Pero vamos a seguir avanzando, ¿sí? El candelabro, yo les dije que el templo de Salomón, ¿qué representaba? Las 7 leyes, ¿qué más? Los 7 cuerpos y los 7 rayos. Ya vimos los 7 cuerpos. Fíjense que lo que representaba el templo de Salomón es lo que nos ha enseñado Rubén Cedeño cuando nosotros estudiamos que el factor 21, que son 7 cuerpos, 7 rayos, 7 leyes. Es una forma diferente, moderna, de enseñar algo que ya Salomón sabía. Porque ya hemos visto los 7 planos en que estaba desarrollado el templo. ¿Y ahora qué vamos a ver? ¿Por qué? Porque el Santo Santorum, que es donde está el anclaje del ser, en el templo de Salomón, ¿cómo se manifiesta el ser en tu vida? No, pero las cualidades teóricas. Cuando tienes voluntad de venirte desde Motril en un taxi a recibir tu actividad. Porque ¿qué dice la gente? En la llama dorada, pero estás dormido. No nombres la llama dorada si vas a dormir. En la llama rosa, no digas la llama rosa si estás todo el día odiando y peleándote con tu vecino. Haz cuestiones factuales con los rayos. Cuando me ordeno, cuando estoy equilibrado, el rayo blanco. Cuando perdono, cuando he perdonado a la persona que me acaba de insultar en la calle, la llama violeta. Entonces, la manifestación del ser estaba representada en esos 7 rayos del candelabro. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y ¿ves? Super currado. Y detrás de eso, ¿qué había? Las tablas de la ley. Entonces dice, claro, las leyes mosaicas.
las leyes de Moisés. Pero tú, ¿qué tienes a mano hoy en día? Ahí la tienes. Porque la gente, sí, las leyes, pero tú estás siendo completamente positivo, que es la ley del mentalismo. Tú estás consciente de las causas que estás generando para saber los efectos que tienen. Nosotros no tenemos en nuestra casa las tablas de la ley, ¿no? Lo que tenemos es... Fíjense, un aplauso para ellos, claro. Tú en tu casa no necesitas tener dos piedras con un montón de garabatos escritos, que son con todo respeto, la ley mosaica. No, tienes el libro de los pilares, donde tienes las 7 leyes y donde hablamos de las 7 leyes a diario. Ese es el ser para ti. Y la vivencia de los 7 rayos. No aprenderte los 7 rayos de memoria y después no estar ordenado, no tener disciplina, no darte cuenta de las cosas, que es el rayo dorado. Entonces, ¿cuándo tú vas a honrar tu templo? Cuando tengas eso en tu mente. Ahora, el arca de la alianza, que es donde estaban las 7 leyes, o las leyes mosaicas en realidad, fue lo que trasladaron en el desierto. Esto es un cuadro de Tissot, un pintor francés, que es el arca pasando el río Jordán. Esa arca donde venían las tablas de la ley pasó por el río Jordán. No sé si el otro día pasaron esta película tan interesante, que es la última versión que han hecho de la historia de Moisés, que se llama Exodus. ¿La han visto? Sí. Que es con Christian Bale, ¿sí? Y Joel Edgerton, que es el que hace de Ramsés. Sí. Es la versión más moderna que hay. Ellos, cuando vinieron de Egipto, se trajeron las tablas de la ley y se trajeron la menorá, ¿sí? Y construyeron, y cuando llegaron a la tierra prometida, construyeron el templo físico. ¿Lo están comprendiendo? Sí. Entonces, eso estaba aquí. Fíjense cómo vamos avanzando en el templo. Y esas tablas de la ley, ese sacerdote o ese sumo sacerdote está frente al arca de la alianza. El arca de la alianza es el símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuál es tu único compromiso con Dios? Que eres tú mismo. Yo te pregunto. ¿Es religiones? Sí, pero eso es conceptual. Ser leal a mí. No, si te lo estás poniendo ahí, ¿qué hay en el arca de la alianza? ¿Cuál es tu único compromiso? Respetar las 7 leyes. Cumplir, pero no es porque va a venir un Dios de afuera y que va a castigar. Tú tienes que pensar que cuando tú estás enfermo, esa enfermedad no te la manda nadie. Piensa por qué te viene eso. Porque la ley de causa y efecto actúa. Cuando te pasan cosas que son negativas, piensa por qué te pasa. Cuando no obtienes lo que tú pides o lo que tú quieres, piensa por qué es eso. Hombre, con las leyes al final, cuando se vive dentro de esa ley, yo las imparto, claro. Lo que digo siempre es, vives en libertad. Pero es que la ley te libera, porque tú no estás libre cuando vas en contra de la ley, pero también no estás libre cuando vas en contra de las cualidades del ser, que es lo que hemos hablado antes. Y tampoco estás libre cuando tú no estás en conciencia de cómo estás manejando la energía de tu cuerpo. Y deja que tus emociones vayan por ahí, que tu mente piense lo que sea, y que tu cuerpo físico... Entonces, ¿sí? Y después dicen, es que no me di cuenta. Tú no puedes poner esa excusa. La única excusa que no puedes poner es no me di cuenta, porque estás estudiando para darte cuenta. Es como ir al gimnasio y decir, que no hice las abdominales. ¿Y para qué vas al gimnasio? Si vas a hacer las abdominales. ¿Para qué vas al nutricionista? Es como ir al nutricionista y decir, que no hice la dieta. ¿Y para qué vas al nutricionista? Diego, perdona. Sí, dime. Es que yo aquí esto de lo de la enfermedad, que sé que tiene todo que ver, pero a ver, si tú enfermas, porque yo personalmente, perdonad, yo me he enfermado ahora este tiempo y he intentado por todos los medios. Pero si no estamos hablando de eso. Miren. Ahí estoy un poco confundida. Pero no lo pongas en ti, mira. La ley de causa y efecto actúa en todo el universo. Si la ley de causa y efecto actúa en todo el universo, tú tienes que entender que todas las causas buenas que te pasen, las has generado tú. Y todas las que no son tan buenas, también.
Entonces, no nos metamos en el ámbito de la salud o de la provisión o de la... No, todo lo que te pasa es causa y efecto. Ahora, ¿qué vas a pensar? ¿Qué es la causa y efecto de otra persona que te afecta a ti? No. ¿Cuál es la clave de todo esto? Ver cuál es la causa que está generando para producir ese efecto. No estamos diciendo que es algo que tú quieras. No es algo que estamos diciendo que es algo que tú desees. Hay que ver dónde está la causa. No todo lo malo es malo, sino hay que aprender de por qué. Exactamente, pero lo que tienes que tener claro es que no puede ser que lo bueno sí sea responsabilidad tuya y lo no tan bueno es responsabilidad Bueno, de la vida nos para en ciertos momentos para abrirnos más. Sí, si quieres pensarlo así, está genial. Ahora, ¿dónde ustedes han visto esto antes? Esto que estaba en el templo de Jerusalén, que representa la era de Aries, porque Moisés fue el avatar de la era de Aries, el carnero, todo lo que tiene que ver con los cuernos, ¿sí? Esto es Tauro. Y esto son los leones. Es exactamente lo mismo. ¿Y ustedes sabían qué representan estos 12 toros? Las 12 tribus. Muy bien, un aplauso. Los 12 bueyes que hay frente al templo representan la purificación y representan las 12 tribus de Israel. ¿Y saben qué representan los 12 leones del patio de los leones de la Alhambra de Granada? Lo mismo. Lo mismo. Porque... Y ustedes saben que de esos 12 leones, solamente 2 tienen un símbolo en la frente. ¿Y qué símbolo es el que tienen en la frente? La estrella de David. ¿Por qué? Porque esos 2 leones que tienen la estrella de David representan la tribu de Judá y la tribu de Leví. Ay, yo pensaba que eran las 12, pero la descendencia del otro hijo, de los islámicos, pensaba que eran... No. Estaba en el templo de... Representan exactamente lo mismo. Porque esas dos tribus, de las 12 tribus de Israel, son las que permanecieron en Jerusalén. Y son las que permanecieron fieles a los principios. Lo que pasa es que un día David se murió. Y la tribu de Judá siguió. ¿Sí? Pero ellos volvieron a Jerusalén. Entonces, señores, vamos a hacer este decreto. ¿Lo quieren hacer? Sí. ¿Pero se lo quieren creer? Sí. Porque no se trata de decirlo. Yo también. Vamos a decirlo. Yo soy mi propio templo interior. Allí donde vaya está mi ser, con sus 7 molduras y sus 7 leyes. ¿Cuál es el tema de todo esto? Y se lo he puesto a propósito en una simbología. Como los judíos pensaban que solamente Dios estaba en esa montaña y solamente Dios estaba metido en ese templo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con todos los que no podían entrar a ese templo? No, se sentían indignos. Sí. Y por eso, ¿qué decía la religión? Que solamente una vez al año en el Yom Kippur, el sumo sacerdote solamente podía entrar solamente a ese y no podía entrar nadie más. Es más, le ataban una soga alrededor de la cintura porque el sumo sacerdote se moría adentro, nadie podía pisar ahí. ¿Qué produce eso en la psicología de un ser humano? Que el único digno era él, ¿no? Exactamente. Que Dios está allá arriba y yo no soy digno de estar allí. Y entonces por eso el lugar más cercano a ese sitio tan sagrado es ese muro que queda hoy en día. Y por eso la gente va a lamentarse. Pero se siguen lamentando y siguen haciendo las mismas cosas. Porque siguen sin darse cuenta de que tú eres el templo. Tú no necesitas ir a esa montaña para estar en contacto con los 7 aspectos del ser. Eso es por la creencia. Entonces, el muro de las lamentaciones es el muro de la vergüenza. No. ¿Te sigues sintiendo indigno? No, no necesariamente. Porque si tú vas a ese muro y no te lamentas,
Si tú vas a ese muro a agradecer, si tú vas a ese muro a disfrutar, todo, no es el muro, es la actitud que tú tengas. Para mí ese no es el muro de las lamentaciones. Es el muro de la conciencia, es el muro de muchas cosas. Y yo he estado en ese muro y tiene una energía maravillosa. No tiene una energía negativa. Los papelitos son los deseos. Peticiones. Son peticiones. Deseos buenos, peticiones. Pero vamos a ver, tú para que tu ser... Es que ese es el problema de eso. Cuando hacen un templo físico, un edificio físico, con un muro físico, la gente que no está en ese lugar físico entiende que ese contacto con su ser no es posible. ¿Se acuerdan que yo les dije que construyeron el templo de Israel, el templo de Jerusalén, y eso es un arma de doble filo? Por eso los edificios son un arma de doble filo. Por eso el creerte que tienes un título es un arma de doble filo. Porque no es estar en un edificio, es tener esa conciencia. Porque lo que representa ese templo es una conciencia que tú tienes que desarrollar dentro tuyo. No necesitas ir a un lugar donde haya un candelabro o donde haya 7 leyes escritas en una piedra. ¿Lo están entendiendo? Sí. Siempre procuramos tener un templo. No tenemos que ir a ningún en la sitio. casa. Porque la mente necesita anclajes. Ahora, ¿yo estoy diciendo que eso esté mal? No. A mí me encantan los templos de todas las religiones. Yo visito los templos de todas las religiones, pero yo no me creo que por visitar un templo va a pasar algo dentro mío. Pero la gente sí. ¿Se está entendiendo? Eso que dicen que tiene indulgencias penarias y mal, no sé qué día. Eso es invento de la gente, invento de la mente humana. Miren, ¿lo ven otra vez? Miren. La tierra, fíjense en el mapa de la izquierda, cómo estaba Samaria hacia el norte, donde quedaba Caná y Nazaret, por ejemplo, que es donde nació Jesús, lo llamaba Jesús de Nazaret. Y en el sur es donde está Jericó, Jerusalén y Bet-Helem. Perdón, no nació Jesús en Nazaret. De ahí era la Madre María. Jesús nació en Betlehem, que es Judea. ¿Por qué nació ahí? Porque venían todos a censarse. Y como José era descendiente de la tribu de Judá, o sea, descendiente de David, tuvieron que bajar a Judá para censarse. ¿Sí? María era del norte, de Nazaret, y Jesús y José era del sur, de Judá. ¿Lo ven? Sí. Ahora, este otro mapa es donde tienen el templo de Jerusalén. Aquí tienen una maqueta del templo de Jerusalén. Y fíjense, ahí arriba está el norte, el sur, el oeste y el este. Esto es un mapa de cómo está actualmente. ¿Sí? Si este es el oeste, ¿cuál es el muro de los lamentos? El oeste. Ese. Entonces el muro de las lamentaciones o de los lamentos, y como yo le digo, el muro del agradecimiento, porque para mí es un muro maravilloso. Pero bueno, yo le tengo que poner el muro de los lamentos porque así se lo van a encontrar en los libros. Así es como se llama. Entonces, disculpa, ¿por Sí. qué se llama el muro del lamento? Porque la gente que se sentía... Tú imagínate una cosa. Los judíos no son tontos. Nunca han sido tontos y en aquel entonces tampoco eran tontos. Si les derrumbaban su templo, les rompían su templo, y ellos se tenían que quedar ahí hasta abajo porque no podían llegar hasta lo más alto, porque solamente los sumos sacerdotes estaban ahí, ¿qué hacían? Se sentían indignos. Entonces se lamentaban por no haber sostenido en estado de conciencia ese templo y por no poder acceder ahí. Es cuando tú te lamentas cuando te pasan cosas negativas. ¿Por qué te pasan todas esas cosas? Porque bajas tu estado de conciencia. ¿Y no estás cansado de que te pasen las mismas cosas? Sí. Sí. ¿Y ustedes qué creen? Esta gente no estaría harto de que ¿Y esta gente no estaría harta de que le rompan el templo? Sí. Con lo que costaba. Con lo que costaba construirlo. Entonces, hoy en día, ese es el muro de las lamentaciones, ¿sí? Ese es el muro oeste, un lugar maravilloso, ¿sí? Donde hay que ir. Ese muro está vivo. Cuando tú pones la frente en ese monómalo, ese muro vibra. Por eso, por lo que... entonces, ¿por qué? Fíjense, ¿lo ven?
Hoy en día está así. Está la mezquita de la roca y este, que es el muro occidental, es el muro de los lamentos. Este es el muro sur, ese es el muro norte, pero ya no está más el muro, y este es el muro este, y este es el muro oeste. Y aquí está el monte de los olivos donde estaba Jesús, que miró hacia aquí y dijo, ay Jerusalén. ¿Lo ven? Pero esto es hoy. Y este es el muro de los lamentos. ¿Lo ven? Sí. Para que ustedes se ubiquen. Esta es la explanada, aquí adentro, ¿qué hay? Lee el cuarto. Mari Carmen, te dijiste el cuarto. Sí. Lee. En el año 636 después de Cristo, el califa Omar lleva el Islam a Jerusalén y tiempo después construye la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita más lejana, o de las rocas, donde el monte Zorat, Sobre el monte Moriah, que es ese monte. inspirado en un sueño en el que el profeta Mahoma ascendía al cielo de Alá, desde esa roca montada en su mura. Muy bien. Ya está. Cuando estudiemos el Islam, vamos a estudiar en un momento que Mahoma tiene un sueño. Que en la mezquita más lejana, él en una mula, que su mula se llamaba, ahí lo he puesto, ¿cómo se llamaba la mula? No dice el nombre de la mula. Más adelante se va a entender cómo se llamaba la mula. Él tiene un sueño que él desde esa roca en su mula asciende al cielo. Y lo cuenta que tiene un sueño. Y muchos años después el califa Omar dijo, no, como el sueño de Mahoma fue aquí, yo quiero que eso sea nuestro. Y entonces en ese lugar, ¿sí?, se funda lo que hay hoy. Después de toda la destrucción del primer templo, del segundo templo, lo cuarto que hay es lo que hay hoy, que se llama la mezquita de la cúpula. No es la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa está aquí. Esta es la cúpula de la roca. ¿Sí? Y esa roca, ¿qué hay adentro? La roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso todo el mundo la quiere. Y destruyen el templo y vuelven a construirlo ahí. Y destruyen porque todos quieren ir a esa roca. Esa roca es donde se iba a sacrificar a Isaac. Sí. Pero en cambio los musulmanes son de Ismael. ¿No? Sí, bueno, pero son de Abraham. Sí, y como Mahoma le encantaba esa roca y tuvo ese sueño, ellos dijeron... Pero hay una cierta discordancia, ¿no? No, porque esa roca se iba a sacrificar a Isaac. Pero vamos a ver, Mati. Eso es lo verdadero. Eso es lo que tú piensas ahora de que no es lógico. ¿Tú qué sabes la mentalidad de ellos en ese tiempo? Si Abraham era un profeta para ellos, y Jesús era un profeta para ellos, y Jacob era un profeta para ellos. Cuando estudiemos el Islam, vamos a estudiar los profetas, y todos ellos son profetas para ellos. No, tú tienes en tu mente que el Islam está dividido con el cristianismo. No. O con el judaísmo. No. Sí. Que procede de ¿Y qué tiene que ver? Ismael. ¿Y qué tiene que ver? Ismael. Aunque sea... No, entonces dicen, como procedemos de Israel, no queremos la roca que es el punto neurálgico de toda Tierra Santa. Es un razonamiento de una persona que lo ve hoy en día a eso, no de las personas que viven ahí hace 1000 años y que consideran que su padre no es Ismael, su padre es Abraham. Y el que tuvo en esa roca, ¿quién era? Abraham. Punto. Todo lo otro es el razonamiento de una persona que vive en España, que somos todos nosotros, miles de siglos después. Eso no es lógico. ¿Y qué es lógico? ¿Es lógico que sean hermanos, medio hermanos y esté pasando lo que está pasando? Vamos, hombre. Entonces, fíjense que los estados de Israel y el estado de Palestina han tenido muchos cambios. Fíjense lo que era antes de 1946, luego vino el plan de la ONU en el 47, luego y en el 2000 estaba como estaba. ¿Por qué? Porque todo siempre gira alrededor de Jerusalén, porque todos quieren estar ahí. Y esto es un mapa de el monte de la roca. Y esto es lo que hay ahí, dentro. Sí.
Eso te trae una energía para morirse. Tremenda. Una energía súper poderosa. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué todo el mundo se la disputa? Volvemos a lo mismo. Porque el padre de las tres grandes religiones, que es Abraham, ¿sí?, inició su ministerio, inició toda esta historia ahí. Y entonces por eso todo el mundo se disputa eso. Este es el plano del actual edificio. Pero recuerden algo, que antes de que pasara todo esto y después de que pasara todo esto, ¿quiénes estuvieron aquí? Los cristianos. Los templarios. ¿Por qué se llaman los templarios templarios? La orden del templo. Porque la orden del templo lo que custodiaba era Tierra Santa. Tierra Santa y los restos del templo de Jerusalén, que era el primer templo de Salomón. Y por eso es que ese plano de esa iglesia, ¿sí?, que actualmente, vuelvo para atrás, este es el plano de la cúpula de la roca actual. Es un octógono, ¿sí?, que está relacionado con la misma cruz y que está relacionado con la cruz del Temple, que es la misma cruz de Malta, que es la cruz del maestro Saint Germain, ¿sí? Y esta es la planta cuadrangular de una de las iglesias templarias mejor conservadas del mundo, que es la iglesia templaria de la Veracruz en Segovia, España. Maravilloso. El Duomo de la Roca y la Hormiguita. Vamos a terminar aquí la actividad. Esto es un poema o unos versos, unas letras que yo escribí en el año 2016 en ese lugar. Qué poeta. ¿Sí? Sí, claro. El Duomo de la Roca y la Hormiguita. Vamos a leer. Bueno, lo voy a leer yo. El Duomo de la Roca se conmovió. Su cúpula dorada, testigo de los tiempos, ha observado el paso de millones de fieles. Pero esta mañana de sol se ha fijado en esa hormiguita que lenta pero inexorablemente recorre calles, atraviesa murallas, trepa escaleras, sube y baja montes, explora grutas y nada ríos. Su paso lento permite que el tiempo se tome un respiro. El Duomo es dueño del paisaje y de la roca. Sin embargo, está quieto, observando cómo esa hormiguita, bastón en mano, pasa a su lado y le saluda con reverencia. Lenta y pausadamente, ella sigue su camino. Nada la detiene. El Duomo es el dueño del monte y del templo. Ella es dueña del tiempo. Esta historia del Duomo de la Roca, del ser y del yo soy, es una historia sin tiempo, ¿sí? Y aquí tienen el Duomo de la Roca y aquí tienen la hormiguita. ¿La ven? Justo el día que tenía que venir la hormiguita, No ha venido. y se ha quedado en su casa. Pero te está escuchando. Sí, pero te está viendo como... Bueno, vamos, esta actividad es la actividad donde empezamos a estudiar las tres grandes religiones. Teníamos que estudiar primero qué significa Jerusalén. Teníamos que estudiar primero la historia, teníamos que estudiar de dónde viene Abraham, y por eso lo tienen que repasar. Porque no podemos entender las tres grandes religiones sin haber estudiado todo esto antes. Sin saber por qué Jerusalén es Jerusalén. Y sin saber por qué todo el mundo quiere estar ahí, hasta el día de hoy. No estamos hablando de que quieran estar ahí conscientemente, pero todos quieren estar ahí. Entonces, en el próximo taller, que va a ser, denme un segundito. Día 6. ¿Ah? El 6 de mayo, ¿no? Surprise. El 7. El 9 tenemos... En el próximo taller, que va a ser
El día 6 de mayo vamos a seguir con Tierra Santa parte 4. Y seguramente habrá un Tierra Santa parte 5. Porque fíjense que nosotros vamos como la hormiguita, paso a paso, desmenuzando todo, estudiándolo todo para poder comprender. No tenemos prisa. Así que utilizaremos las partes que sean necesarias. ¿Les parece bien? Sí. Recordemos que tenemos el 6 de mayo, Tierra Santa, parte 4, y el sábado 9 de mayo vamos a estudiar Buda, el primer psicólogo, porque empieza mayo, empieza el mes de la iluminación, y vamos a celebrar el Festival de Huiza con la enseñanza del Buda. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, señores, entonces vamos a hacer la práctica de la prosperidad. Sí. Vamos.